cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así es, Señor, hoy te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres el formador de la luna y de las estrellas, porque tú nos has coronado de gloria y de honra. Bendito Rey, hoy enaltecemos y ponemos tu nombre en alto. Te decimos que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios hacedor de milagros. Te agradecemos, Señor, por permitirnos darnos la oportunidad de entrar a tu santo templo y gozar de tus grandezas. Hoy te pido, bendito Rey, que seas tú cubriéndonos con tu preciosa sangre, Señor, y que seas tú viéndonos con ojos de misericordia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Soy yo.
tus obras. En tus obras me gozo. Has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En tus obras me gozo. Has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En tus obras me gozo. Has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En tus obras me gozo. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así, Señor, hoy te agradecemos, Padre, porque es hermosa la heredad que nos ha tocado. Gracias, Señor, por aconsejarnos, Señor, por velar por nuestro cuidado. Sabemos, Señor, que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Hoy levantamos palmas a tu nombre, Señor, y voces de júbilo, porque sabemos que en ti podemos vivir confiados. Hoy te agradecemos, Señor, por permitirnos gozarnos y alegrarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.
te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Concede a Jehová todas tus peticiones. Así es, Señor Jesús, hoy sabemos y reconocemos que tú nos escuchas desde los santos cielos. Hoy te pido, Señor, por el apóstol Álvaro y por nuestra apóstol Ruth y por la familia apostólica. Te pido, Señor, que seas tú cubriéndolos con tu preciosa sangre, Señor, que seas tú fortaleciéndolos, llenándolos de vigor, Señor, que les des largura de años, Señor, para poder recibir de tus bendiciones por medio de sus vidas. De igual manera, Señor, te estoy orando por el pastor Germán. Hoy bendecimos su vida con poder, Señor, y declaramos, Padre, que nosotros recibiremos tus órdenes, Señor, tus consejos, Señor, y los acataremos gracias a la palabra que has puesto en la boca de tu siervo. Bendícelo, Señor, y protégelo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en la primera epístola del apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana estamos ante tu presencia, estamos dándote a ti toda la gloria, la honra, la alabanza debida a tu nombre, Señor. Te pedimos que por medio de esta palabra traigas a nuestra vida edificación, que nos ministres, Señor, que pongas delante de nosotros esta palabra para recibirla con actitud de acatamiento, para recibirla con fe, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Dice entonces, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 15, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Bueno, en este pasaje de la primera epístola a Timoteo, el apóstol Pablo se está refiriendo acerca del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en primera medida lo que dice es que es una palabra que debe ser recibida por todos los seres humanos. O sea, es una palabra que en sí misma tiene la dignidad, tiene la altura, tiene la riqueza para que todo ser humano la reciba, para que le preste atención. ¿Y por qué esto? Porque pues entre las palabras de los seres humanos que se han dicho a través de la historia, los trillones de palabras que el ser humano ha dicho, pues la mayoría no tienen ni sabiduría, ni ciencia, ni amor, ni virtud. ¿Listo? No así la palabra de Dios. La palabra de Dios, pues, como lo hemos visto en tantas ocasiones, es una palabra primeramente llena de gracia para nosotros los seres humanos. Es una palabra limpia, es una palabra que ha sido purificada, es una palabra que es propicia para la condición del ser humano y tiene la dignidad para que sea recibida por todo ser humano. Es más, la dignidad de la palabra de Dios supera absolutamente, eternamente, supera la dignidad de los seres humanos. O sea, la palabra de Dios es mejor que nosotros, es más limpia, es más pura, es más poderosa, en fin. Sin embargo, la palabra de Dios ha sido dada, y cuando digo la palabra de Dios, como estamos hablando de una epístola del apóstol Pablo a Timoteo, me refiero a la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Que es digna de que sea recibida por todos.
y, como dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, primero es digna de confianza. Y dice en la Nueva Traducción Viviente, y todos deberían aceptarla. Y eso es algo muy cierto. Lo ideal sería que a toda persona que se le predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, independiente de la situación, de la condición de vida en la que se encuentra, del momento, sea bueno, sea malo, difícil, lleno de incertidumbre o lleno de certeza, independiente de todo, a la persona, a la criatura a quien se le predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debería recibirlo y aceptarlo. ¿Listo? Y fundamentalmente, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? ¿En qué consiste el mensaje del Evangelio? Como lo dice aquí en la versión Reina Valera, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Idéntico. ¿Listo? Y entonces, ¿por qué es la esencia del mensaje del Evangelio? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Por qué es la esencia? Por cuanto todos los seres humanos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin excepción, todo ser humano hemos cometido errores espirituales, errores que han molestado, que mortifican a Dios nuestro Señor, nuestro Creador, y que nos ponen lejos, a una distancia o a mucha distancia. Por eso dice destituidos de la gloria de Dios. Quedamos lejos de la presencia de Dios por causa o por cuenta de nuestros pecados. Y ahora bien, ¿eso es malo? Claro que es malo. ¿Por qué? Porque estamos siendo alejados o quedamos alejados o destituidos no solamente de la gloria de Dios, sino de la vida de Dios. Lo más grave es que el ser humano, por cuenta del pecado, queda destituido de la vida de Dios. La vida de Dios ya no fluye a ese ser humano. La vida de Dios ya no lo toca. La vida de Dios ya no le llega a ese ser humano. ¿Por qué? Porque ha sido destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo se repara ese daño? ¿Cómo se repara ese terrible daño que el ser humano vive, esa consecuencia tan terrible que vive por causa del pecado? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién debe hacer algo? ¿Qué es ese algo que hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? Pues la palabra de Dios nos da la respuesta en el Salmo 49, en los versos 7 al 9, en la Nueva Versión Internacional. Dice, nadie puede salvar a nadie, ni pagar a Dios, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. ¿Qué nos está diciendo este Salmo 49? Que nadie puede cambiar la situación del ser humano. ¿Cuál situación? El haber sido destituido o puesto lejos de la gloria de Dios, lejos de la vida de Dios. Nadie puede hacer eso. ¿Listo? Es imposible para el ser humano restaurar ese daño. Es imposible para el ser humano arreglar por sus propios medios, por su riqueza, por su sabiduría, por su buena intención, arreglar o recomponer ese daño tan terrible que el pecado ha causado en la humanidad. ¿Listo? Por eso dice, nadie puede salvar la vida de nadie, ni pagarle a Dios el rescate por la vida.
para que nosotros nuevamente seamos restituidos, porque recuerde lo que dice, por causa del pecado quedamos destituidos de la gloria de Dios, de la vida de Dios. Para ser restituidos a nuestra condición inicial es necesaria la intervención de alguien, pero ese alguien no es el ser humano. ¿Por qué? Porque no le es dado al ser humano hacer ese rescate, hacer esa restitución. ¿Listo? El ser humano no puede restituirse a sí mismo a su condición inicial y mucho menos puede restituir a otro ser humano a su condición especial. Se necesita la intervención de Dios. Por eso es que Dios se hizo hombre. Dios en su condición de hombre sí puede restituir al ser humano a la condición inicial de la cual fue destituido. ¿De acuerdo? Dice la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4, verso 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Como lo dice aquí, en esta primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4:4, dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de restituir al ser humano de la condición de la cual por sus propios errores espirituales fue destituido es competencia única y exclusiva de Dios nuestro Señor. ¿Cómo lo hizo Dios? Enviando a su Hijo Jesucristo. ¿En qué condición envía el Dios Padre a su Hijo Jesucristo? En la condición de un ser humano. Sin perder su condición de Dios, el Señor Jesucristo toma la condición del ser humano que está destituido y a través de la obra del Dios encarnado, en esa condición de Dios encarnado, sí puede restituir a toda la humanidad que por supuesto crea en Él a su condición inicial. ¿Listo? No hay otra forma, no hay otra posibilidad. Por eso es que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Y por qué Salvador? Porque si nosotros continuamos en la condición destituidos de la gloria de Dios, destituidos de la vida de Dios, pues vamos a terminar en condenación eterna. ¿Listo? Eso es el desastre para la humanidad. Vivir su vida terrenal, su peregrinaje aquí en la tierra, destituido de la gloria de Dios, destituido de la vida de Dios, y a la postre que su alma termine en condenación. Entonces, ¿qué necesita el ser humano? Todo ser humano, un Salvador, alguien que lo salve de esa condición de estar destituido en la vida terrenal y en la vida eterna de la gloria y de la vida de Dios. ¿Listo? Dice también en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Mire qué tremendo esto, lo claro que es en este capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Dice, el que oye mi palabra y la cree, tiene vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros oímos la palabra de Dios, el Evangelio, y lo creemos, automáticamente
por una obra milagrosa, por una obra sobrenatural, propia, exclusiva, única de Dios nuestro Señor, esa persona empieza a participar de la vida eterna. O lo que es lo mismo, pasa de muerte a vida, porque así dice: el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. ¿Listo? ¿Cuál era la condición anterior? Muerte eterna. ¿Qué sucedió? Oyó la palabra y la creyó. Y por obra y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por el Espíritu de Jesucristo, esa persona pasa de muerte a vida, de muerte eterna a vida eterna. Y dice: y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Muy clarito. ¿Listo? ¿Por medio de qué? ¿O en virtud de qué? Al oír y creer el mensaje del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en el Evangelio, según San Juan, capítulo 3, versos 18 y 19, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mire que aquí hace muchísimo énfasis en este capítulo del Evangelio según San Juan, capítulo 3, hace mucho énfasis en la fe de cada uno, la fe con la cual se recibe el mensaje del Evangelio, que el mensaje del Evangelio está centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: el que en Él cree. ¿Quién es Él? Es el Señor Jesucristo. El que cree en el Señor Jesucristo, dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, o sea, continúa en su condición de condenación. ¿Listo? Continúa en su condición de destituido de la gloria de Dios, destituido de la vida de Dios. ¿Y por qué a las personas se les predica el Evangelio? Porque mire, a la verdad, el Evangelio ha sido predicado prácticamente, yo creo que si no es al 80% actualmente de la población mundial, a más personas. No es sino que miremos aquí en nuestra región, el Evangelio ha sido predicado a mucha gente. El mensaje ha llegado. ¿Qué ha sucedido? Que muchos han creído, pero más no han creído. Por lo que dice aquí: pero el que no cree ya ha sido condenado. Muy bien por los que hemos creído, que ya no estamos bajo condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida. ¿Listo? Por eso es tan importante que cuando a nosotros se nos predique el Evangelio, o a una persona se le predique el Evangelio, a esa persona hay que centrarle el mensaje del Evangelio en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Listo? No pintarle un Evangelio o no hablarle, ¿qué le digo?, de la iglesia o de los pastores o de lo que se vive en la iglesia. Sí, eso es importante, pero es que el pastor no salva, el ambiente eclesiástico no salva. El único que salva, lo único que salva es la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Listo? Entonces a las personas, cuando se les predique, uno tiene que ser directo. Reciba al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque ningún hombre puede redimir el alma de otro, ni la propia ni la del prójimo. La única forma de restituir al hombre a su condición inicial
es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién hay que predicar? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que las personas lo reciban, que abran su corazón. Ya lo de la iglesia, eso es secundario, ¿listo? Pero el centro de la predicación siempre en Jesucristo, siempre en lo que Él hizo, en su condición de Hijo de Dios, en su condición de Dios encarnado, y que a través de su obra sacrificial nos restituye. Antes estábamos alejados, distantes completamente, destituidos de la gloria y de la vida de Dios, pero a través de la obra de Cristo, consumada en la cruz del Calvario, de forma milagrosa, porque es un milagro. Por eso los discípulos al Señor Jesucristo le dijeron: Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, les contestó el Señor. Por eso la salvación es un milagro. ¿Listo? Que pasemos de muerte a vida, eso es un milagro. Que pasemos de condenación a redención, eso es un milagro que lo hace el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Entonces les decía, el énfasis siempre, siempre en la obra de nuestro Señor Jesucristo, siempre. Lo otro es secundario, absolutamente secundario, ¿de acuerdo? Dice entonces en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, Hechos capítulo 4, versos 11 y 12, dice: en la Nueva Versión Internacional, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Mire que este pasaje de Hechos capítulo 4, 11 es clarito. Clarito, dice: en ninguno otro hay salvación. ¿Listo? Mucho lo hemos visto. La iglesia no salva. El que salva es Jesucristo. La iglesia es un medio a través del cual el evangelio se debe predicar. La iglesia es un medio a través del cual el mensaje del evangelio se debe esparcir. ¿Listo? A través de los miembros de la iglesia, de la congregación, el mensaje, la palabra de Dios debe correr y alcanzar a las almas. Pero el que salva, el único que salva es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz. Y allá en la cruz del Calvario hizo la obra salvífica, porque la paga del pecado es muerte. Entonces la obra salvífica es morir en la cruz por causa del pecado de la humanidad. Por eso el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario se constituyó en carne de pecado, en carne que llevaba todo el pecado, así como en Adán todos pecamos, asimismo en el Señor Jesucristo, sobre el Señor Jesucristo recayeron todos los pecados de la humanidad. ¿Listo? Por eso es el único Salvador, por eso en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Mire la bondad de Dios. El nombre, el único nombre bajo el cielo a través del cual nosotros podemos alcanzar la salvación ya ha sido dado, y ha sido dado de manera generosa. Por eso acordémonos de Pentecostés, allá en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo sobre los aproximadamente 120 que estaban en oración. El Espíritu Santo llegó sobre ellos y los dotó
con lenguas, con idiomas, con señales, milagros, prodigios. Puso una persecución sobre la iglesia que acababa de nacer. ¿Para qué? Para que la iglesia no se quedara en Jerusalén, sino que fuera al norte, al oriente, al occidente, al sur, y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se regara, digámoslo así. El nombre, el único nombre que trae salvación y perdón de pecados a la humanidad, para que corriera. ¿Listo? Y mire que lo ha hecho. El evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha corrido a través de los siglos, ha sufrido persecución. En momentos parece que el mensaje hubiese sido ahogado por el hombre, por las tinieblas, pero nada. Ya estamos en el siglo XXI y ahora más que nunca el evangelio, el mensaje del evangelio, el mensaje que dice que solo en Cristo hay salvación, ese mensaje ahora está corriendo con más fuerza, y nosotros pues tenemos que ser participantes de ese correr del mensaje del evangelio. ¿De acuerdo? Miremos lo que dice, por favor, Efesios capítulo 5, verso 23. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Por qué traigo este verso? Porque hace unos instantes decíamos que la iglesia no salva, no salva. Todo lo contrario, la iglesia es salvada por el Señor Jesucristo. ¿Qué es la iglesia entonces? Es el cuerpo de Cristo, la sumatoria de creyentes a través de la historia, a través de las regiones, de las diferentes regiones, nos constituimos en el cuerpo de Cristo. ¿Listo? Y nosotros como cuerpo de Cristo tenemos un Salvador, y nosotros como cuerpo de Cristo somos los emisarios del mensaje de salvación. Pero la iglesia en sí misma no salva. Ahora alguien dirá: ¿y entonces para qué la iglesia? Entonces yo puedo ser cristiano en mi casa. No, porque la palabra de Dios, mire lo que nos dice, que nosotros conformamos su cuerpo. O sea, una persona creyente que dígame no vuelvo a la iglesia, ¿qué está haciendo? Se está saliendo del cuerpo, se está saliendo del orden. ¿Listo? El Señor viene a salvar el cuerpo de Cristo. Si un miembro se sale y ya no hace parte del cuerpo de Cristo, pues no quisiera decirlo, pues no se salva. ¿Listo? Hay que hacer parte del cuerpo de Cristo. Eso lo dice clarito aquí. Miremos lo que dice la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 20. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Aquí toca dos puntos bien importantes. Vamos a tocar uno que venimos hablando, y es que dice: mire, ciertamente si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo. ¿Cómo se escapa de las contaminaciones del mundo? Pues llegando a la iglesia de Cristo a través de la fe. ¿Listo? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es un sitio de refugio de las contaminaciones del mundo. Nosotros aprendemos en la iglesia de Jesucristo a vivir con la nueva vida que Dios nos ha dado, ¿sí? A practicar la fe, a practicar los dones espirituales, a practicar los ministerios que el Señor nos da. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se logra eso? A través del conocimiento. En la iglesia nosotros recibimos el conocimiento de cómo practicar la fe de una manera agradable
a Dios, de cómo practicar la fe de una manera eficaz, libre de misticismos y de legalismos. Eso aprendemos en la iglesia. Pero ¿qué dice? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahí está clarito. Si la persona abandona el camino, si la persona deja de creer, si la persona deja de congregarse, recordemos, se deja de congregar y sale del cuerpo. Está diciendo, yo no quiero pertenecer a ese cuerpo. Y pues, ¿qué le podemos hacer? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y el Señor viene por su iglesia, porque el Salvador de la iglesia es Cristo. Entonces eso del congregarse hay que ponerle mucho cuidado. No es un capricho de nadie, ni mío, ni de nadie. Está escrito y de una forma muy clara, muy explícita. ¿De acuerdo? Miremos por favor lo que dice en la segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y ahora y hasta la eternidad, hasta el día de la eternidad. Amén. Mire lo que recomienda el apóstol Pedro, que nosotros debemos es crecer, no retroceder, no bajarnos de la gracia, no rechazar ese favor inmerecido que de forma milagrosa nos pasó de la muerte a la vida, favor inmerecido que nos pasó de la condenación eterna a la justificación eterna. En eso la palabra de Dios nos recomienda que nos mantengamos, es más, que crezcamos. Eso es una gracia. Estos días lo hemos visto. ¿Sí? Pasar de muerte a vida es un favor inmerecido porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, así como miles de millones que están muertos en sus delitos y pecados y que no tienen forma de salir de esa condición. El Señor Jesucristo nos tiró el salvavidas. ¿Listo? O tiró el salvavidas y lo cogimos nosotros. Ya lo cogimos, ya lo tenemos. Entendamos que en manos de cualquier otro pudo haber quedado ese salvavidas. No por ser nosotros los mejores, por pura gracia, por puro favor inmerecido nos correspondió a nosotros. ¿Qué debemos hacer? Dice crecer, no estancarnos, mucho menos retroceder, sino crecer, irnos desarrollando. Es como que si cogimos el salvavidas y vamos alando de la cuerda y aproximándonos más y más, ¿listo? Irnos desarrollando en la gracia, ir desarrollando en el conocimiento de nuestro Salvador. Qué importante, qué bueno, qué dicha que nosotros podemos desarrollarnos en el conocimiento de nuestro Salvador. Miren, el conocimiento o el ser humano ha incursionado en todas las ramas del conocimiento. Hay personas que se dedican a conocer, por ejemplo, la salud, la medicina, la biología. Excelente, gloria a Dios por eso, porque hemos sido muy beneficiados. Las tecnologías, la materia, hay gente que se mete a estudiar la materia a través de la física, hay otros que se dedican a estudiar las culturas antiguas, los egiptólogos, ¿listo? Ellos dedican su vida a estudiar eso, a culturas que existieron anteriormente. Nosotros tenemos un privilegio, algo muy bueno que nos sirve ahora y que nos va a servir en la vida eterna, es dedicarnos a conocer, a estudiar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, conocerlo
más y más a Él a través de las Santas Escrituras, a través de la oración, a través de las palabras en los diferentes cultos. Este domingo lo veíamos en el culto, esa condición nuestra como creyentes tan favorable de estar sobre la roca, de tener sobre nuestra cabeza la nube de Jehová, de tener el escudo del Señor a nuestro alrededor, de morar bajo las alas del Omnipotente, de tener al ángel de Jehová acampando alrededor de nuestras vidas. Esa es nuestra condición. ¿Listo? Y nosotros, ¿cómo llegamos a eso? A través de la lectura, a través del conocimiento de la palabra de Dios, del estudio. En eso debemos crecer, no retroceder, no estancarnos, no conformarnos con un solo versículo, con lo que nos predican en la iglesia el domingo o el miércoles, sino crecer en el conocimiento, crecer en la gracia. Importantísimo que, mire, es que crecer en la gracia es, lo pone en una condición, nos pone en una condición de vida muy buena, muy favorable. Las cosas que Dios quiere para nosotros se empiezan a dar, cosas buenas. La situación de vida diaria nos es más favorable, más sencilla. La eternidad la tenemos, nuestra vida eterna, cada vez vamos teniendo más certeza de la vida eterna, y eso es muy bueno, muy positivo para todo ser humano. Mire que la gente vive angustiada por todo, por la economía, por los hijos, por las guerras, por la violencia, por el medio ambiente. La gente vive en una sola angustia. ¿Listo? En cambio, cuando nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, crecemos en el conocimiento de la gracia, sabemos que nada nos va a faltar, que el Señor nos va a proveer, que el Señor nos va a cuidar, que lo importante es que nos mantengamos buscándolo, agradándole en todo. Eso es lo importante. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. El conocimiento de Dios hace que nosotros aprendamos lo que el Señor espera de nosotros, y el conocimiento de Dios nos permite aprender o conocer lo que nosotros podemos esperar de Dios. Por eso es tan importante desarrollarnos en el conocimiento de Dios, desarrollarnos en la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana estamos delante de ti. Estoy colocando los tributos de tus hijos y de tus hijas. Yo te pido que les bendigas y les multipliques, Señor. Que seas tú bendiciendo los negocios, los trabajos, la economía, Señor. Sé propicio a la necesidad de cada uno de tus hijos. Bendice, Señor, el trabajo, la provisión de tus hijos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias porque somos un pueblo bienaventurado, Señor. Inmerecidamente hemos recibido de ti, Señor, el perdón de pecados. Hemos recibido la vida eterna. La gracia abundante está sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, por favor, a crecer en la gracia, desarrollarnos en la gracia, acercarnos más y más a ti, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, Señor Jesucristo. Te encomendamos, yo como pastor te encomiendo la iglesia, Torre Fuerte, Genezaret, a cada uno de sus miembros. Los pongo en tu altar, Señor, delante de ti, sus vidas, sus familias, para que tú los guardes, los protejas, los bendigas, para que su fe sea guardada, Señor, para que sus almas sean guardadas por el poder de Dios, Señor,
glorifícate, guarda este pueblo, protege, pastorea tú mismo a este pueblo, Señor Jesucristo. De igual manera oramos por nuestros apóstoles, Álvaro, Ruth, sus hijos, los pastores María Alejandra, Leonardo, Álvaro Andrés. Guárdales y protégeles todo este ministerio apostólico, Señor. Cuídalo desde el más pequeñito, desde el recién nacido, Señor, las ovejitas recién nacidas. Cuídalas, apaciéntalas con ternura, Señor. Oramos por la paz de tu pueblo amado, por la paz de Israel, para que tú guardes a tu pueblo, defiendas tú mismo, que seas escudo alrededor de Israel, alrededor de Jerusalén, Señor, que tu nube de gloria esté sobre Israel, Señor, que sean confundidos, que sean trastornados todos aquellos que quieren dañar a tu pueblo, Señor. De igual manera oramos por Colombia, muy especialmente. Muestra tu gloria y tu poder a favor de Colombia, Señor. Escucha el clamor de tu pueblo amado, Señor. Bendice a Colombia, bendice a tu pueblo amado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Yo bendigo a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.